Después de 3 meses y medio de guerra en Medio Oriente, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por fin se concretaron. Pero, ¿qué ha cambiado que ahora el acuerdo pudo ser una realidad? ¿Y qué pasará con los enfrentamientos entre Israel y la organización Hezbollah? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista Esdras Shabot. Hola Esdras, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias, Nadia, y gracias a Enlace Judío por esta plática. Te saludo de verdad con una alegría especial porque estamos quizá ante ya el final definitivo de la guerra. Resulta que Trump e Irán pues han estado llegando a un acuerdo a pesar de que hubo intercambio de misiles, de nuevo ataques bélicos, pues las negociaciones continuaron y parece que por fin pues están llegando a buen puerto, ¿cierto? Parecería que sí, a la hora que estamos grabando esto, pues se da un mecanismo de negociación que, como tú dices, es sumamente raro, porque hace unos cuantos días apenas teníamos bombardeos sobre la isla que pues, es de alguna manera la parte central del estrecho de Hormuz. Trump diciendo que ya venía, desde marzo viene diciendo Trump que el asunto está arreglado, obviamente sigue blofeando y tratando de negociar, pero en esta ocasión ya aparecen otros, el primer ministro de Pakistán y aparecen otro tipo de mediadores que dicen estamos ya a unas horas, si no es que un par de días de la firma del acuerdo. Quizá cuando ustedes estén viendo esto ya esté firmado. Es un acuerdo prácticamente del fin de la guerra en donde, pues es cierto, se ven las fisuras que hay al interior del régimen iraní, porque por un lado aparece el acuerdo y la negativa de que Irán dice que no, o voceros de Irán dicen que no, y sin embargo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Araghchi, dice sí, que esto está armándose bajo el acuerdo, o digamos la parte central del acuerdo está en que Irán entrega el uranio enriquecido que tiene, que sería prácticamente el renunciar a un arma nuclear por lo pronto y en muchos años, y el segundo, el reabrir el estrecho de Hormuz, y con ello permitir, y es lo que hoy está pasando, una caída en los precios del petróleo, permitir el paso, libre de cualquier tipo de embarcación por esa zona. ¿Qué pasa con el resto? Pues parecería ser que es lo que Trump ya asumió como lo fundamental con Irán. O sea, ni se cae el régimen, ni lo voy a tirar, ni voy a llegar a un acuerdo donde Irán acepte la existencia de Israel, por supuesto que no, ni tampoco sus proxies, o sea, sus ejércitos aliados en Líbano y en Gaza, o sea, Hezbollah y Hamas, pues tampoco desaparecerían como tales. Y esto es lo que prácticamente lo que está haciendo es dejando al gobierno israelí sin ningún tipo de arma, porque cuando anuncia Trump que está el acuerdo hecho, incluye a Israel, e Israel sale diciendo, no, pues yo no sé nada, y esto está armado en función, obviamente, de lo que los norteamericanos o el gobierno de Trump asume como a lo que se puede negociar, lo que se puede llegar. ¿Qué va a pasar en Líbano y qué va a pasar en Gaza? No sabemos. Es obvio que tendría que haber en el caso de Líbano un compromiso también por parte de Hezbollah de dejar de atacar a Israel y de Israel de retirarse de las zonas, de una parte de las zonas, a cambio de que los Estados Unidos apoyen al gobierno del Líbano para desarmar Hezbollah. Es muy complicado, pero por lo pronto lo que hace Trump es decir, aquí lo que yo necesito en este momento es un triunfo diplomático, a cualquier costo, porque el tiempo transcurre y en noviembre hay elecciones, no hay una encuesta que le dé nada a Trump, absolutamente nada a Trump y a los republicanos. De hecho, quienes han crecido significativamente son los demócratas, pero no solamente los demócratas, sino los demócratas de izquierda radical, profundamente anti-israelíes, profundamente woke, como les llaman, o sea, poseedores de un tipo de ideología que se autodenomina progresista, pero que termina
teniendo un enorme ingrediente antisemita que está ahí presente y de descalificación absoluta de todos aquellos que no se alinean en este concepto. Es algo así como le llaman algunos el trumpismo de izquierda, que es, digamos, el escenario que está generando en Estados Unidos. Bueno, pues en esas condiciones, esto es lo que puede presentar Trump como victoria. Volver y decir, finalmente ganamos la guerra, conseguí la paz, Irán está desarmado nuclearmente, el estrecho de Hormuz está abierto, yo tengo el uranio de Irán y hasta ahí. Creo que en ese sentido el gran derrotado sería Netanyahu y su gobierno, que también enfrenta en un periodo de alrededor de 3 meses a más tardar elecciones en donde pues presentar esto como un logro le va a ser muy difícil a una población israelí que lleva prácticamente casi ya 3 años en guerra, que ha sufrido una enorme cantidad de pérdidas, el país ha sido golpeado, una enorme cantidad de soldados que han caído, muchísimos heridos de gravedad, o sea, heridos que han perdido partes de su cuerpo, y que esto sí genera también una situación muy, muy difícil de poder aceptar. Ese es el escenario actual, en donde pues parecería ser que es la opción menos mala para todos en este momento. Uno quisiera otras cosas, no quisiera ver al fundamentalismo islámico todavía sobreviviendo, pero esta es una fuerza que está ahí y que saben muy bien que no la pueden acabar de la noche a la mañana. Sin embargo, Esdra, pues nos queda un poco un espacio en blanco, es decir, sí, qué alegría que esto se termine, pero antes del 28 de febrero teníamos unas negociaciones que no estaban funcionando y por eso inició la guerra. Durante la guerra las negociaciones fracasaban una y otra vez. El punto medular quizá era que Irán pedía indemnizaciones por todo lo dañado y no quería regresar su uranio enriquecido y Trump lo exigía. ¿Qué pasó en estas últimas fechas que tenemos un cambio en la negociación? Yo creo que lo que sucede es que los sectores más moderados, si se le puede llamar así, de Irán son los que tomaron la batuta. Y cuando se produce esta semana estos ataques muy poderosos de los Estados Unidos sobre lo que serían bases militares iraníes que están allí en el estrecho de Hormuz, creo que ese es el momento en donde la jugada termina por definirse. Y saben muy bien que en ese sentido ya no hay vuelta de hoja. Vamos a ver qué sucede, porque si es finalmente el sector moderado de Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, el que impone la condición, el asunto va a caminar. Pero hay que recordar que una de las consecuencias de descabezar regímenes es que si no tienes inmediatamente quien lo sustituya, termina por generarse un caos producto de la disputa por el poder. Y eso es lo que estaría sucediendo hoy. Por eso estos mensajes contradictorios de sí hay tregua, no hay tregua, sí se alcanza la paz, sí se llega a un cese del fuego. Y me parece que ahí quienes tuvieron la capacidad de presionar finalmente al gobierno iraní, además por supuesto de los norteamericanos, son sus aliados islámicos, fundamentalmente el caso de Pakistán, que es quien terminó manejando esto de manera tal que son ellos hoy los voceros que anuncian abiertamente que se ha llegado a este tipo de acuerdo. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días con respecto a la instrumentación, qué pasa con Israel, Hamas y Hezbollah, si responden directamente a este acuerdo también respetándolo, que es algo que hasta hoy por lo pronto no tenemos muy claro que pueda suceder, pero esta es la carta más grande que Trump ha manejado como forma de salir de un atolladero, que él mismo lo dijo. Ya ven que tiene una actitud muy locuaz, y dijo en una de estas entrevistas, nunca me debía haber metido a Irán, esto no funciona.
No sabemos si hay quien opina que sí, quien opina que no, pero lo que le queda claro es que el costo que está teniendo para él pues no es un costo aceptable. Esto no es Venezuela, que es el gran triunfo. Ahora lo quiere presentar, y esta es otra de las partes, como que Irán se va a reconstruir a partir del petróleo iraní, que ahora sí va a fluir, que le van a reducir sustancialmente las sanciones a Irán y le van a descongelar muchos de sus dinero, de sus fondos que están ahí congelados, y que esto podría generar una especie de diálogo con Occidente. Queda claro que aquí en la jugada ni Europa entra en la ecuación, ni les preguntaron nada, ni tampoco Israel. Y esto es finalmente lo que se llega a pesar de las condiciones o las consideraciones que todavía el gobierno israelí tiene con respecto a este tipo de acuerdos. Ahora, Esdra, un tema que se queda un poco trunco es el tema de Hezbollah. Es decir, Netanyahu, por supuesto, tiene más objetivos y quisiera continuar con las operaciones bélicas al sur del Líbano, algo que todo el mundo está condenando ya de manera muy contundente. ¿Qué va a pasar? Israel, Netanyahu particularmente, tiene que obedecer a Trump en todas sus indicaciones y punto final, ¿cierto? Entonces la tarea contra Hezbollah queda interrumpida. ¿Qué podemos esperar también en la política interna de la Knesset, del Parlamento israelí? Mira, hay un punto importantísimo aquí que fue cuando Estados Unidos ataca y en ese momento el propio gobierno iraní vuelve a lanzar misiles sobre Israel, ya no solamente sobre los países árabes moderados o sunitas, sino que empieza a atacar a Israel e Israel responde. Trump le dice, no respondas, no te han matado a nadie, decía Trump, ese era un poco su cálculo. Y la respuesta israelí básicamente era, yo tengo armada aquí una estrategia para golpear y acabar con lo que queda de la estructura dirigente. Y la respuesta de Trump hacia Israel y hacia Netanyahu fue, si tú haces eso te quedas solo. Que incluso recordaremos esa conversación que tiene Netanyahu con Trump, que es filtrada por la Casa Blanca, donde le dice a Netanyahu, a ver, tú haces lo que yo digo, porque si no tú estarías en la cárcel. No te quiere nadie, estás totalmente aislado, así que me vas a tener que obedecer. Y aunque Trump dice, Netanyahu dice que eso no sucedió, bueno, pues por supuesto que hoy ya incluso parte del aparato de defensa israelí asume, filtra también, ratifica que esto sucedió, que este tipo de conversación bastante ríspida se produjo entre el propio Trump y el propio Netanyahu. ¿Qué pasa dentro de Israel? Que esto acelera lo que ya comenzó desde hace unas semanas, que fue la primera llamada, digamos, para disolver el Parlamento israelí. Ya pasa la primera para convocar elecciones. Aquí el problema es la fecha. Netanyahu, para tratar de llegar a la fecha límite, que es 26 de octubre, negocia con los grupos ultrarreligiosos cosas que pues para la mayoría de la población israelí son inaceptables. Por ejemplo, lo que ellos llaman la ley de la Torá, que es el hecho de equiparar en derechos a un soldado israelí, que recibe un soldado, con lo que recibiría un estudiante, un abrej, como lo conocemos, o sea, un muchacho dedicado al estudio de la Torá. Ya le bajaron con eso, dijeron que no, pero también que el tema del reclutamiento también tendría que, digamos, posponerse o verse de alguna forma que no sea algo que pues defina en este momento al propio Estado judío y que para la mayoría de los israelíes es demasiado. O sea, ¿por qué el tema de reclutar a los sectores ultraortodoxos se volvió fundamental? Porque llevas 3 años en guerra. Y 3 años en guerra implican un desgaste en lo económico, en lo personal, por supuesto en lo militar. Y necesitas que pues, esa población se incorpore. Y empiezan a darse choques internos que tienen que ver con la identidad de Israel. Por ejemplo, hay religiosos ultraortodoxos que participan en el ejército israelí, pero
con la condición de que se respeten las reglas de Halajá. Y por ejemplo, se plantea la propuesta por parte incluso de los sectores de la derecha sionista más radicales, que dicen que que mujeres puedan ser, combatientes dentro de tanques con hombres. Y eso es algo inaceptable para los sectores ortodoxos como tal, o ultraortodoxos. Y esto ha generado choques, incluso ataques de manifestantes ortodoxos hacia la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, población que ante esos bloqueos pues se enfurece y avienta el coche en contra de los manifestantes. Esto que es finalmente un clima de violencia previo a elecciones, en donde la última encuesta, y ya sabemos que las encuestas luego no le pegan, no le atinan, pero por lo menos te manifiesta, Nadia, una tendencia, y la tendencia es muy clara. Es la tendencia en donde Netanyahu y su bloque no llegan a más de 50 parlamentarios de los 61 que se requieren. El otro bloque, que está conformado por Bennett y el Lapid, que ahí están, jugando y peleando con un competidor que en realidad es su aliado, que es Gadi Eisenkot, que es una figura que ha crecido enormemente, el que fuera también jefe del Estado Mayor, el que también perdía a su hijo en esta guerra de 3 años. Hoy están prácticamente empatados los dos. Y el juego es muy claro. O sea, me parece que más allá de las fricciones internas, estos 2 o estos 3 políticos son el eje central de una oposición que uno de estos, fundamentalmente o Bennett o Gadi Eisenkot, encabezaría la propia mayoría parlamentaria, o sea, el gobierno. Tiene a su lado a Víctor Lieberman con una posición de derecha mucho mayor, y más en la izquierda al propio Partido Laborista, los demócratas de Yair Golan, que de una u otra forma formarían o llegan a los 60. Está el dilema de si se puede incorporar a los partidos árabes, que tampoco son partidos que estarían muy, dispuestos a una alianza de este tipo, pero así llegaríamos a la elección. Hay que recordar que del 26 de octubre para atrás, cualquier día puede ser día de elecciones, desde el momento en que disuelvan totalmente la Knesset. O sea, hay 90 días de campaña. El día de hoy voy a decir la fecha, es viernes 12 de junio, o sea que por lo pronto, hoy ya no hicieron nada, mañana es sábado 13, o sea, la primera fecha para poder hacer elecciones sería 14 de septiembre, que si no me equivoco está cerquita de Rosh Hashanah, del Año Nuevo Judío, ¿sí? Entonces, en realidad, estamos hablando de una fecha probable de elecciones entre el 16, 17, quizá después de Yom Kippur, entre fines de septiembre y principios de octubre, para lo que sería la fecha de la elección, de la próxima elección, en condiciones, creo que son las elecciones más difíciles, más polémicas, más que enfrentan a distintos segmentos de la población israelí. El sector pro-Netanyahu, el sector anti-Netanyahu, los judíos radicales sionistas de la derecha, de Ben Gvir y compañía, por otro lado la población árabe, y por otro, por supuesto, una sociedad civil profundamente dañada, esta parte de la sociedad, laica o secular, que le pide básicamente al gobierno rendir cuentas por el estallido de la guerra, por el 7 de octubre, y que esa es su bandera para enfrentar. Eso es lo que vamos a ver en los próximos meses, y sí son obviamente momentos decisivos para el Estado de Israel. Sin duda. Esdra, la popularidad de Trump en Estados Unidos bajó de manera muy considerable a raíz de la guerra. ¿Cómo está la popularidad de Netanyahu en la población, más allá de los bloques dentro de la política interna? ¿Qué opina hoy en día la población israelí de su primer ministro? Mira, hablan fundamentalmente, otra vez la polarización. Tú enfrentas en la elección Netanyahu, no hay nadie dentro del Likud que se atreva
digamos, a competir contra él, a desafiarlo. Pero si tú pones a Gadi Eisenkot o pones a Naftali Bennett fundamentalmente frente a Netanyahu, vas a encontrar un equilibrio. O sea, todavía tiene un voto duro. El voto duro del propio Netanyahu, o sea, los quienes lo apoyan incondicionalmente, le daría un poco más de 20 bancas, 24, 25 bancas, según las últimas encuestas. Hasta ahí llega el Likud. Los demás partidos, los ultraortodoxos, son los que juegan, obviamente aliados con Netanyahu, pero que no están dispuestos a sacrificarse por él. O sea, sus votantes no son votantes Netanyahu, son votantes ultraortodoxos u ortodoxos sionistas que hablan de no ceder ningún territorio, de mantener el Eretz Israel, la tierra de Israel completa. Netanyahu tiene un voto duro que de allí ya no le permite salir. O sea, no hay forma de brincarlo porque los antecedentes del 7 de octubre y lo que sucedió después, la cantidad de familias afectadas, de soldados muertos, de civiles masacrados, etcétera, de casas destruidas, de negocios. Hay que recordar que una buena parte de la población israelí está pues prácticamente viviendo de subsidios gubernamentales en muchas ocasiones, porque llevan enlistados en el ejército durante meses y meses. Es cierto que el gobierno paga una parte, pero todos los que tienen un negocio, que son independientes, no les alcanza con eso para poder mantener y tienen que cerrar. Estamos en una situación muy compleja en donde todo indicaría que serían los últimos meses de Netanyahu como tal. Sin embargo, en este juego, y menos en el Medio Oriente, se puede vaticinar que algo va a suceder hasta que no suceda, por una sencilla razón. Cualquier evento de una u otra forma puede transformar radicalmente la intención del voto. Y hago un ejemplo nada más como tal. Cuando se produce el asesinato de Rabin en el año 95, todo el mundo decía, bueno, después de esto, Shimon Peres, empezaron a haber atentados, empezó la población a sentir el terror y el miedo, y llevan a Netanyahu desde esa época al poder. Estás hablando además de un político de más de 30 años de estar en el poder, lo que también genera un enorme desgaste, y al político esa necesidad de creerse, y se lo creen, que son indispensables y que no se van a ir nunca. Uno diría, bueno, pero es una democracia, votó por ella, sí. Nada más que ahora sí que hasta las propias democracias tienen fecha de caducidad cuando te enfrentas a un fenómeno tan grave como el sucedido el 7 de octubre del 23. Esdra, estamos en épocas del Mundial y no quisiera que terminemos esta plática sin tocar todo lo que sucedió con la selección iraní que llegó a Tijuana y que Trump puso estas limitantes para esta selección. ¿Cuáles son tus comentarios personales y cómo lo recibió esto el mundo en general? Mira, en el caso les pasó a muchos, a unos somalí, un árbitro somalí, no le dieron la visa, llegó, lo regresó como héroe. Hay muchas restricciones, o sea, algo que en otros momentos, si tú eres la sede de un mundial, tienes que dar facilidades para que esto se lleve a cabo. Sin embargo, la política migratoria de Trump es bastante excluyente. En el caso de Irán, lo que tenías era que parte de la delegación e incluso algunos de los jugadores forman parte de este grupo de élite del Cuerpo de Guardias Revolucionarias, que son algo así como la élite, el grupo de alto nivel, que son los que han manejado y controlado incluso a un ejército iraní cuando se ha venido para abajo. Y cuando te aparecen estas figuras vestidas de futbolistas, dices, no, yo no quiero saber nada con ustedes. Entonces las avientan a Tijuana, les dicen a unos que no pueden entrar y a otros que van a ir a Los Ángeles a jugar y se regresan el mismo día. Pues estás hablando hasta hoy. No sé qué pasa en los próximos días, si con este tipo de acuerdo esto pueda descongelarse, pero queda claro que estás hablando
ya no de un boicot estilo, digamos, contra Rusia, en donde decían, bueno, ¿qué culpa tienen los atletas rusos, como le pasó finalmente después a los israelíes igual, que no los aceptaban en determinadas competencias, que tiene que ver con su gobierno? En el caso de Irán, el problema es que una y otra vez hemos visto figuras vestidas de civil, como médicos, como deportistas, como diplomáticos, etcétera, que terminan siendo parte de la propia estrategia, no deportiva, sino de inteligencia y de intento de desestabilizar y de tener una mayor influencia en el mundo occidental. Creo que ese es, o sea, el juego del fútbol y de este mundial está también, pues, totalmente imbuido de esta polarización a nivel global, en donde por un lado está un mundo occidental que quiere respetar o seguir haciendo respetar, por lo menos en algunos de sus segmentos, derechos universales que son vistos o que fueron aceptados después de la Segunda Guerra Mundial, y una nueva forma de ver el mundo que es un retroceso, en donde ni las mujeres, ni las minorías, ni específicamente los judíos tendrían el derecho a moverse en condiciones de igualdad. Esa es la realidad, la terrible realidad que estamos viviendo en estos días. Bueno, Esdra, pues espero que la próxima entrevista que hagamos ya hablemos sobre la guerra en pasado, sobre sus consecuencias, por supuesto, y que el panorama sea mucho mejor que el que vivimos hoy. Gracias, Esdra, gracias por tu tiempo y, como siempre, por ayudarnos a entender. Gracias a ti, gracias a Enlace Judío, por esta entrevista. Hasta la próxima.